Buenos días, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa de oración una vez más. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias por este día, para siempre es tu misericordia, bueno eres sobre todas las cosas. Tú eres Dios creador de los cielos y de la tierra, estás sentado en tu trono, a la diestra tuya tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, tu Espíritu Santo que mora con nosotros. Te damos gracias hoy día por esta oportunidad que venimos a estudiar tu palabra. Son cosas, Padre, que pueden ser un poquito difíciles para nosotros comprender y entender, pero solamente lo podemos hacer por medio de la promesa que tú tuviste con nosotros, de que ibas a poner tu palabra en nuestra mente y en nuestros corazones para que te sirviéramos como el único Dios. Te damos gracias, Señor, por los que están aquí presentes, por los que vienen en camino, cava hondo en sus corazones para que estén, Señor, abiertos y receptibles a entender lo que dice la palabra de Dios. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. 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 Estamos en el tema de la salvación y hoy entonces lo que queremos hablar es sobre los retos de interpretación. Hemos hablado de que de las 5 escuelas de pensamiento, donde tenemos la salvación por las obras, la salvación por la gracia, las obras más la gracia, y luego entonces los grupos extremistas que serían las hiperobras, o los que serían los de hipergracia. Y ya que la iglesia es una institución formada por hombres pecadores, hay quienes definen esa salvación por gracia como la completa obra de Dios. O sea, porque nuevamente al tener esta opinión de que la salvación es por obras, o la salvación es gracia más obras, pues lo que han hecho es desafiar el tema de la salvación por gracia. Así que lo que vamos a hacer es tratar con algunos de los temas de los retos de interpretación que existen a través de la iglesia en este tema, o de las iglesias en este tema. Y comenzamos. Por favor, ¿puedes cerrar la puerta? Entonces comenzamos, o sea, vamos a estar tratando con 4 retos de interpretación. ¿Está bien? Está descuadrado. Vamos a tratar con 4 retos de interpretación. El primero, ¿puede el hombre perder la salvación? Estamos hablando de la salvación por la gracia. ¿Puede el hombre perder la salvación? El segundo reto de interpretación, ¿puede el hombre, luego de ser salvado, perder la salvación? Tercer reto de interpretación, yo tengo el libre albedrío en el tema de la salvación. Y el cuarto reto de interpretación incluye prácticamente 3 áreas. Número 1, el bautismo en aguas, la Santa Cena y las lenguas. ¿Son evidencias de la salvación? Sería más apropiado ponerlo como una pregunta. Esos son evidencias de la salvación. Así que vamos a comenzar tratando primero pues el tema de ¿puede el hombre perder la salvación? Tenga en mente que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, lo hemos resaltado, lo hemos destacado, somos pecadores, y como pecadores destinados ¿a qué? Destinados a la condenación. Y entonces, en consideración de la pregunta, ¿puede el hombre perder la salvación? ¿Cuál sería la respuesta más lógica? La más lógica sería sí. No, ¿Sí? bueno, sí, pero no. Sí, o sea, ¿puede el hombre perder la salvación? Sí, pero ¿cómo el hombre entonces puede perder la salvación? Si la rechaza. ¿Me explico en eso? O sea, el hombre puede perder su propia salvación si la rechaza. Miren, veamos lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Estos versículos no están destacando que un hombre, luego de adquirir la salvación, la puede perder. O sea, quizás ustedes están mirando ese versículo número 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué es lo que ese versículo está destacando? Está destacando que si usted rechaza la salvación, no hay otro sacrificio que te pueda salvar de la ira de Dios que viene sobre el hombre, que viene sobre la tierra. O sea, veamos a cada versículo con un poquito más de significado. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. O sea, cuando dice debemos prestar mucha mayor atención, hay que escudriñar y confiar en lo que dice la palabra de Dios. O sea, ese fue el argumento de Martín Lutero: muéstramelo en la Biblia para que yo lo pueda creer. Pero si lo que me estás dando es tu opinión, o sea, nuevamente, en términos de la religión establece unas dogmas y unas doctrinas, y la Biblia tiene una doctrina, significa que lo que sale de la Biblia es doctrina. Pero hay religiones que para poder apoyar lo que ellos opinan, lo que ellos conocen como lo verdadero, a la Biblia le tienen que agregar el significado. Y ese era el argumento de Martín Lutero: muéstramelo por medio de la Biblia. Entonces tenemos que escudriñar y confiar en lo que dice la palabra de Dios, porque en la opinión de la religiosidad no seamos entonces engañados. O sea, usted conoce la palabra y puede reconocer entonces el engaño. Me explico, porque conoce la palabra, porque está fundamentado en la palabra. Entonces, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles, ¿qué quiere decir eso? En el Antiguo Testamento, los ángeles fueron los que le revelaron la palabra de Dios a los diferentes profetas. Eso es lo que quiere decir. La palabra hablada por medio de los ángeles nos fue ordenado por Dios, por los ángeles. O sea, los ángeles son los que acarrean el mensaje de Dios. O sea, no se tiene que levantar de su trono. Por eso es que, o sea, en el huerto del Edén, cuando Dios sacó a Adán y a Eva, ¿qué puso? 2 querubines con unas espadas para que no fue que se paró en la puerta a ver si se atrevían a entrar, ¿no? ¿Me explico en eso? O sea, los ángeles son los que nos traen entonces esos mensajes. Así que porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resulta ser inmutable, ¿qué quiere decir inmutable? Sin cambio y con firmeza. Y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. La transgresión de Adán recibió una justa retribución cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Entonces ahora vamos al versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si abiertamente rechazamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Y quiénes fueron los que oyeron? Todos los apóstoles y todos los que creyeron a Jesucristo cuando estaba en su ministerio terrenal. Entonces, versículo 4, testificando a Dios testificando a Dios juntamente con ellos,
¿Cómo Dios fue que se manifestó? Tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo. O sea, Jesucristo fue a través de toda la Palestina y sanó a una multitud de personas, alimentó una multitud de personas, hizo milagros, o sea, el ciego vio, el sordo oyó, el mudo habló, el paralítico se levantó. O sea, todos esos milagros que él hizo fueron nuevamente para darle a él la evidencia de que él era el Mesías. Es lo mismo que dice Nicodemo en Juan capítulo 3. O sea, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. O sea, no era un mago que se sacaba un conejito de debajo de la manga. Los milagros que él hacía eran, o sea, no se podían, se podían identificar, pero no se podían, o sea, razonar cómo era posible de que el ciego viera, el sordo oyera, el paralítico se levantara, el muerto reviviera. Porque la razón por la cual Jesucristo viene al cuarto día después de que de Lázaro estar muerto, no era porque él estaba muy lejos para poder llegar a la tumba de Lázaro y sanarlo. Es porque los judíos tenían la creencia de que cuando uno moría, el espíritu se quedaba 3 días dándole vuelta al cuerpo con la idea de ver si podía volver a meterse dentro del cuerpo y resucitar. Entonces Jesucristo espera 4 días para que la misma Marta, cuando Jesucristo dice quiten la piedra, la misma hermana de Lázaro le dice, Señor, perdóname, lleva 4 días ahí, ya el cuerpo apesta. O sea que lo que vas a producir aquí es un bombazo en toda esta área con el olor que va a despedir esa tumba. ¿Me explico? Entonces, pues por esa razón él espera los 4 días para que los judíos no dijeran, pero si lo hiciste dentro de los primeros 3 días, era normal que eso pudiera ocurrir. Entonces tú hiciste un milagro. Así que nuevamente, por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, en otras palabras, ¿qué son dones? Dones, regalos dados por Dios, dones del Espíritu Santo. Dios habilitó a sus hombres que él había escogido para que llevaran el mensaje que tenía que llevar. Le dio las habilidades para poder hacer los milagros, los prodigios, porque nuevamente eso vemos que en el libro de Hechos, pues, o sea, Pedro y Juan estaban entrando al templo, hay uno que está ahí en la puerta del templo que iba todos los días a pedir, y él le dice, mira, ni plata ni oro tengo, pero de lo que tengo te doy, que en el nombre de Jesucristo sea salvo, y el hombre se levantó. Y con ese milagro entró al templo. Y cuando llegó al templo, o sea, los 3,000 y pico, 4,000 personas que estaban allí a la misma hora para la oración, cuando dijeron, espérate, pero este no era el que estaba sentado en la escalera pidiendo hace un rato. Y lo que hizo fue entonces atraerlos para preguntarle a Pedro cómo tú lo habías sanado. Y dice, no, es que tú no entendiste. No fui yo el que lo sanó. Fue Jesucristo. O sea, al que ustedes crucificaron, ese Jesucristo es el que lo sanó. Entonces él tuvo la oportunidad de predicarles el Evangelio. ¿Okay? Así que nuevamente, diversos milagros, dones del Espíritu Santo, o sea, Jesús, los profetas y los creyentes. Y esto lo daba no porque el hombre era muy bueno y se lo merecía, sino porque era la voluntad de Dios que este hombre tuviera la habilidad de decir, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Okay? Así que fue por eso según su propia voluntad. Así que cuando estamos hablando de ¿puede el hombre perder la salvación? Mire, eso es igualito. Si lo ponemos a la par con ¿se acuerdan de nuestra historia inicial del náufrago? Es exactamente lo mismo. Viene el bote salvavidas
Y el náufrago en el agua, en vez de decirle detente, ten misericordia de mí, sácame de aquí, le dice, yo no creo en ti, sigue, sigue, sigue. Exactamente lo mismo. O sea, rechazamos la salvación tan grande que se nos anunció en el Antiguo Testamento, se nos anunció en el Nuevo Testamento, se nos anunció por prodigios, por milagros, se nos anunció por Jesucristo, por los apóstoles, por los creyentes, y simplemente la rechazamos. Decimos, yo no creo en ti. Yo sé la pregunta entonces, pero alguien que rechace la salvación significa que nunca fue escogido por Dios. ¿Es correcto? Okay. Eso es correcto. Okay. Exacto. O sea, porque Dios cuando estábamos hablando de la elección, o sea, Dios desde antes de la creación del mundo ya sabía quiénes iban a creer y quiénes iban a ser incrédulos. Okay. Ahora, vamos a decir, Dios le ha dado todas las oportunidades ¿para qué? Para que reconozca su pecado, le ha dado su palabra. Dios le ha dado todas las oportunidades para que se arrepienta. Dios le ha dado todas las oportunidades para que crea. Y el hombre todavía sigue incrédulo. ¿Ok? Así que, Dios no puede salvar a un hombre que no quiere ser salvado. O sea, porque nuevamente eso sería hipergracia. O sea, el concepto de hipergracia. ¿Okay? Queda claro entonces que el hombre puede perder la salvación si la rechaza, si abiertamente la rechaza. Ahora la segunda pregunta es, ¿puede el hombre, luego de ser salvado, perder la salvación? Yo creo que no. ¿No? Entonces ahí vamos a ver qué dice entonces Efesios capítulo 2. ¿Será que me confundía con la primera? Sí, sí, claro. En este caso, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Okay? O sea que esto es una situación completamente aparte. O sea, por gracia habéis sido salvados. O sea, estos versículos declaran que Dios le da una salvación inmerecida a los que creen, y esto es sin ningún tipo de obra humana, para que solo Dios tenga toda la gloria. La palabra de Dios nos revela que Él es perfecto en todo lo que hace, y Dios no se equivoca. ¿Alguien puede discutir eso? ¿Dios se equivocó? Dios no se equivoca. De hecho, si queremos entonces ver eso en la base bíblica, número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho Él, lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. O sea que cuando Dios dice, yo te voy a dar la salvación, y lo creemos, y somos justificados delante de Él, no por nuestro mérito, sino por la obra de Jesucristo, Él nos va a quitar la salvación. Él no se equivoca. No se equivoca. Así que si lo dijo, Él lo va a hacer. Si lo habló, Él lo va a cumplir. O sea que cuando Dios salva a un hombre, Él no se equivoca. O sea, Dios no rescata al hombre de un mar de pecados para decir que se equivocó y decir, mira, yo me equivoqué, y lo empuja de nuevo al agua. Lo que tú dices, la mañana de sal, ¿verdad? Sí, porque nuevamente hay religiones que del libre albedrío que piensan que por la mañana yo soy salvo y por la tarde ya estoy condenado. Y lo que realmente tenemos que reconocer es que en nuestro diario vivir no somos perfectos. O sea, Dios redime el espíritu, pero la carne sigue siendo carne. Por esa razón entonces vemos en Juan, creo que Juan 15, donde dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. O sea que por esa razón, a la hora de la muerte, el espíritu se separa del cuerpo. ¿Qué es lo que ha sido redimido? El espíritu. ¿Y el cuerpo para dónde va? A la tierra. En algún momento este espíritu va a regresar
a ese cuerpo. Y va a ser resucitado. Ese es el día de la resurrección. ¿Okay? Ahora es el día de la resurrección, unos para vida eterna y unos para condenación eterna. Y eso lo puede ver entonces en Apocalipsis capítulo 20. ¿Okay? Así que si ese fuese el caso de que Dios entonces es así ambivalente porque no sabe si tú quieres ser salvo o no eres salvo porque Él se equivocó, entonces la salvación sería por las obras y no sería por la gracia. Entonces eso es contrario a lo que hemos visto a través de todo lo que enseña la Escritura. Ahora, recuerda que la iglesia es una institución formada de pecadores, y estos pecadores dentro de la iglesia vamos a encontrar creyentes y vamos a encontrar incrédulos. Algunos dan imagen de ser salvos cuando realmente no lo son. Y esto lo podemos confirmar con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. O sea, cuando decimos la palabra conocí, ¿a qué se refiere esa palabra? Conocí que tuve relación con esa persona. Una intimidad. O sea, si vamos a Génesis, cuando dice que Adán conoció a Eva, ¿cuál fue el resultado de conocer a Eva? No, o sea, no fue un milkshake en Steak and Shake. El resultado fue Caín. Y luego conoció a Eva una segunda vez. ¿Cuál fue el resultado? Abel. O sea que la palabra conocer lo que habla es de intimidad. La intimidad que tiene el marido con la mujer en el matrimonio. Entonces cuando Jesús dice, y es la misma palabra, yo lo busqué en el diccionario, es la misma palabra, el mismo significado cuando dice, jamás te conocí, es que no tuve esa intimidad que tiene el marido con la mujer. O sea, si Jesucristo es el marido y la iglesia es la novia, no hubo esa intimidad de marido y mujer. Entonces, otra característica que tiene esa persona son los que practican iniquidad. Así que nunca te conocí porque eres un practicante de la iniquidad. O sea, no fue que un día fuiste y dejaste de ser, es que nunca fuiste. Eso es lo que quiere decir entonces ese versículo. Entonces, pues, no todos los que parecen ser salvos serán salvados, pero no porque Dios quita la salvación, sino porque el hombre nunca fue salvo. Y tampoco hay evidencia bíblica de que un hombre un día fue salvado y que el Señor le haya quitado la salvación. O sea, usted puede leer todo el Nuevo Testamento y no va a encontrar una sola cita, una sola historia donde establezca que el hombre haya perdido la salvación. ¿Okay? Así que otro versículo para sugerir que un hombre puede perder la salvación es Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Porque la salvación es por obras. Es ese Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 donde dice: así que el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, yo he escuchado predicadores hablar sobre este versículo. El vencedor es el que se viste y el que no vence lo borran del libro de la vida. O sea, que su nombre estuvo escrito en el libro de la vida y porque no venció fue borrado del libro de la vida. Eso es lo que interpreta el versículo. ¿Ok? O sea, este versículo debe entender de que todos los hombres, el nombre de todos los hombres está escrito en el libro de la vida, y que si el hombre no vence por su propio mérito,
no se viste de vestiduras blancas y su nombre es borrado del libro de la vida. El concepto equivocado de que el hombre puede perder la salvación por lo que dice este versículo es a raíz de una interpretación errónea que se le quiere dar a la palabra vencedor. Porque da la impresión de que el que vence es por su propio mérito. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y también, pues, o sea, a la palabra y al que venciere. Pero tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Primero, ¿quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿El apóstol? Juan. Eso lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 1. El apóstol Juan escribe el Apocalipsis. Y en adición a eso, Juan también escribió el Evangelio de San Juan y las 3 cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. ¿Está bien? Hay una cosa. Pero bueno, me da que me tira aquí un pedacito de entonces, no sé. Lo mejor aguantaste la Oye, entonces no sé. le diste fuerza. Me aprieta así, pero aquí una quinita así porque tomé agua y parece que hay esa incomodidad. ¿Está bien ahora? Vuelve para tragar, pero aquí está pedacito, no es todo acá. A lo mejor la presión, a veces cuando uno estornuda que no quiere hacer ruido y se te hace una clase de revolución, no sé para qué te cuento. Okay. ¿Está bien entonces? Sí, ok. Bueno, ¿puedo En continuar? nombre de Dios mismo. Continúa. Bueno, es que me preocupó mucho cuando la vi, Sí. como decía Tres Patines, organizando. Agonizando. Organizando. Se comenzó a tirar y luego se extendió como que tiró un resorte. Ay, qué mal. Me quedé dormida, no digo. Quería sacar. Sí. Sí, ya ¿Qué? me acuerdan buscar por acá. Así que nuevamente, pues, o sea, echamos un versículo para atrás para sincronizarnos nuevamente. Así el vencedor será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y de lo que está hablando aquí, pues nuevamente es dando a entender que el que vence por su propio mérito. Entonces, para poder explicar este versículo, tenemos que considerar, número uno, quién fue el escritor. Y el escritor fue el apóstol Juan, y el apóstol Juan, pues también es el autor del Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y luego entonces tenemos que Juan es el que escribe las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, cuando usted quiere analizar, diga. Disculpe, yo he leído la Biblia, pero ¿dónde puedo saber quién escribió el libro? ¿Dónde lo, Si cómo lo miren la Biblia de estudio, Ajá. o sea, cada vez que entra a un libro en particular, el autor de la Biblia de estudio, las primeras páginas, pues, da un trasfondo histórico de quién fue el escritor, de cuándo fue que se escribió, retos de interpretación, el tema del libro, un bosquejo del libro, eso está en la Biblia de estudio. La mía no es de estudio, pero fíjate que... Tiene que ser de estudio. No necesita. Bueno, esta no es de estudio. Y fíjate que te ponen eso y te ponen como una breve... Yo creo que ¿Es esta? no, esta, o sea, al principio de cada libro se da como brevemente cada libro, autor, entonces si es muy conocido o no, y más o menos una fecha y que tiene cada... Pero es una normal, O sea, lo que le estoy mencionando es en la Biblia de estudio. Yo no sé si le regalé una de estas. Sí, entonces, sí, yo tengo. Entonces, usted mira, por ejemplo, aquí. Al principio del sí. Se va a encontrar entonces el título, el autor y fecha, el contexto histórico. Pero no todo, yo creo que la mía no. Las de estudio son las que... Esta la tiene, sí. Yo no sé si usted tiene esta Biblia. ¿Tienes No, esta? no, quédese con ella. Gracias, disculpe. No, adelante.
adelante. No, buena pregunta. La página 50. Buena pregunta. Ok, así que tenga en mente que el apóstol Juan es el autor del Apocalipsis. También Juan pues escribe el Evangelio según San Juan, y que Juan entonces escribió primera, segunda y tercera de Juan. Eso es lo que podemos ver. Entonces, Juan, o sea, la Biblia se explica con la Biblia. O sea, yo no necesito agregarle interpretación. Si yo tomo un versículo y le agrego la interpretación que yo quiero, o sea, si miro ese Apocalipsis 3:5 y digo, bueno, el que venciere, vence por su mérito. Pero vamos a ver entonces, la Biblia se explica con la Biblia, y veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el vencedor? El que es nacido, el que es nacido de Dios. El que es nacido de Dios, pero ahí lo que está hablando, porque todo lo que es nacido de Dios, además de Jesucristo, Exacto. Seríamos nosotros. seríamos entonces nosotros nacemos de Dios. O sea, vuelvo a Juan, capítulo 3, cuando Nicodemo le preguntó cómo yo me puedo ganar la salvación, y él le dice, tienes que nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. ¿Y por qué usa la analogía del nuevo nacimiento? Porque cuando yo fui concebido en el vientre de mi madre, yo no contribuí en nada a mi nacimiento. O sea, lo único que yo hice al final fue meter patadas para tratar de salir. Y llorar. ¿Me explico? Sí. Llorar. Y llorar. ¿Me explico? Entonces, pues, en ese caso, yo no contribuí nada. No fui yo. A mi nacimiento, o sea, el nacimiento mío fue por voluntad de Dios y decisión de mis padres. ¿Me explico en eso? Entonces, cuando Jesucristo le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu, Nicodemo le dice, pero ¿cómo yo me puedo meter en el vientre de mi madre? Y dice, no, Nicodemo, es que tú no entendiste qué es lo que yo te quiero decir. O sea, nacido de nuevo no significa que tú vas a obrar en tu salvación. Tú vas a nacer porque yo quiero concebirte un nuevo nacimiento. Y eso es lo que vemos aquí. Todo el que es nacido de Dios. O sea, Dios le da el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es lo que vemos entonces en Jeremías 31, donde dice, o sea, hay un nuevo pacto con una nueva alianza con el hombre, porque el primer pacto ellos no lo pudieron cumplir. ¿Y cuál va a ser entonces las pautas de esa nueva alianza, de ese nuevo pacto? Pondré mi ley en la mente y en los corazones. Le quitaré el corazón de piedra y le pondré el corazón de carne. Haré que andes en mis estatutos. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y lo quiero leer mejor directamente desde la Biblia. Estamos mirando Jeremías 31. Jeremías 31. Voy a comenzar mejor en el versículo, bueno, desde el versículo 27, que habla sobre el nuevo pacto en su sangre. Jeremías 31:27, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel, la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal.
Y como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la ventera. O sea que en otras palabras, por causa del pecado de mi padre, es que yo tengo, o sea, porque mi padre come uvas agrias, yo tengo problemas con la dentadura. Eso es lo que está diciendo ahí. Que realmente pues el pecado de mi padre no va a traspasar a mí. Así que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias serán entonces las que tengan la dentera. O sea que por el pecado de mi papá, yo no soy responsable. Es lo que está diciendo ese versículo. Yo soy responsable de mi propio pecado. Versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. ¿Cuándo hizo ese pacto? En la última cena tomó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza. Entonces, cuando él dice, este es mi sangre en el nuevo pacto, ¿de qué se trata el nuevo pacto? ¿Cuáles son las pautas? O sea, ¿cómo se define? Pues entonces Jeremías lo define aquí de la siguiente manera. No como el pacto que hice con sus padres, estoy mirando el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en la mente, la escribiré en el corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y Ezequiel 36 hace un relato similar. Déjenme ver cuál es el versículo de Ezequiel. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Estoy mirando 36 y 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obras. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. O sea, la Biblia se explica con la Biblia. Yo no le tengo que agregar ningún tipo de interpretación, porque yo todo lo que estoy haciendo es leyendo la Biblia. Entonces, ¿quién es nacido de Dios? Todo hombre que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que murió para el perdón de nuestros pecados. Todos esos son nacidos de Dios. Y todo el versículo 4, todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No nuestras obras, nuestra fe. Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
O sea, en primera de Juan, o sea que en otras palabras, si mira bien, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que ama al Padre, que guarda sus mandamientos, esa persona es nacido de Dios. O sea, esa persona recibe el nuevo nacimiento que Jesucristo le prometió a Nicodemo, o le declaró a Nicodemo en Juan capítulo 3, tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu. Y lo que es nacido de Dios, eso vence al mundo. Esa persona vence al mundo, ¿por qué? Porque ha creído. ¿Y quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea que cuando Jesucristo tomó la copa y dijo, este es la copa, o sea, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de Jeremías, la promesa que aparece en Jeremías 31 y la promesa que aparece en Ezequiel 36. De eso era de lo que estaba entonces hablando. O sea, todo el que es nacido de Dios es el que vence al mundo. Entonces, cuando aplicamos esta definición de primera de Juan 5, 1 al 5 a lo que vemos en Apocalipsis, entonces podemos entender que el que vence al mundo no lo vence por su propio mérito, sino que esa persona, el que vence al mundo, es el que es nacido de Dios. Si aplicamos entonces esa definición a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, si lo revisamos, así el vencedor, ¿quién es el vencedor? Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ama al Padre, el que guarda los mandamientos, el que es nacido de Dios, el que vence al mundo por medio de la fe, no de su propio mérito, no de su propio mérito, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que nuevamente esto no es un versículo que dice usted puede perder su salvación después que salga. Esto es una afirmación. Dios está afirmando que la obra de Cristo en respuesta al hombre que Dios le da el nuevo nacimiento es la salvación. Y bajo ningún concepto este versículo es una contradicción. Porque el que vence al mundo es el que ha nacido de Dios. No vence al mundo por su propio mérito. ¿Me explico en eso? Sí. No les destaco. La Biblia se explica con la Biblia. ¿Okay? ¿Queda claro entonces que esto no es un versículo de que Dios le quita la salvación a uno después que se la ha dado? Eso es todo lo que quiero destacar. Así que es una afirmación, por lo que concluimos que un hombre, luego de ser salvado, no puede perder su salvación. Así que la pierde si la rechaza. O sea, nunca fue salvo. Después de salvado, no la puede perder, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dice que va a hacer, lo va a cumplir. ¿Ok? Así que entonces hemos visto, ¿puede el hombre perder la salvación? Si la rechaza, ¿puede el hombre luego de ser salvado perder su salvación? No, porque Dios no cambia de opinión. Cuando hablamos entonces del libre albedrío, yo tengo el libre albedrío en la salvación. Ese sería el tercer reto de interpretación. Otra creencia que corre por la iglesia es precisamente eso. Yo tengo el libre albedrío. O sea, hay personas que reclaman que al tener el libre albedrío se les permite ser el árbitro de sus propias vidas. Y específicamente pues pueden escoger entre ser salvos o ser condenados. O sea, esta creencia no solo pone erróneamente al hombre a la altura de Dios que da la salvación. Yo tengo el libre albedrío, yo decido si quiero ser salvo, yo decido si quiero ser condenado. ¿Quién es el único que sabe quién se salva y quién se pierde? Dios. Entonces, como Dios es el único que sabe quién se salva y quién se pierde, entonces cuando el hombre dice yo me salvo por mi mérito, yo me condeno por mi pecado,
está poniéndose entonces a la altura de Dios, porque yo sé si me quiero salvar o yo sé si me quiero condenar. Cuando que eso es toda completa decisión de Dios. Así que no solamente pone al hombre a la altura de Dios, que da la salvación, sino que también Dios en su completa omnisciencia no sabe si el hombre quiere ser salvo o si quiere ser condenado. O sea que tiene que esperar a que el hombre decida para que entonces él pueda decidir si se salva o no se salva. Puede haber una contradicción en esto, en el tema del libre albedrío. O sea, cuando hablamos de libre albedrío, es importante destacar que el hombre, al decir que es árbitro de su propio destino, eso no aplica en el tema de la salvación. O sea, en el libre albedrío en la vida de un hombre aplica solamente en la calidad moral. O sea, en lo moral, el hombre tiene el libre albedrío para hacer el bien o para hacer el mal. Lo vemos en Lucas 6:45. 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando yo digo usted tiene el libre albedrío en lo moral, usted puede salir por esa puerta y decidir si quiere ir a la izquierda o a la derecha, continuar recto, si quiere ir al baño, si quiere ir al templo, si quiere ir al estacionamiento. O sea, todas esas decisiones las podemos tomar nosotros. Si quiero ser, si tengo hambre, como. Si me como una hamburguesa, me puedo comer una langosta, una arepa, una empanadilla. Ay, por favor, ya yo sé. Ay, va a dar hambre. Está picando ahora. La cachapa. Entonces, en ese caso, pues nuevamente nosotros somos árbitros de nuestras decisiones, las decisiones que tomamos. O sea, yo decidí vestirme hoy de azul. Me pude haber puesto una camisa roja y un pantalón azul. Pero yo decidí que esto fue mi libre albedrío. Pero cuando hablamos del libre albedrío en la salvación es otra cosa. Yo no soy árbitro de mi propio destino. Entonces, en el tema del libre albedrío, en la salvación, tiene que recordar que lo hemos discutido bastante. El hombre por su naturaleza es concebido pecador. El hombre por su naturaleza nace pecador. El hombre vive su vida como pecador. Está rodeado y conviviendo con otros pecadores. Y cuando se muera, se muere como pecador. O sea, nadie nace sin pecado, ni con la salvación ya preestablecida o garantizada. Bueno, déjeme la elección. O sea, pero nadie nace sin pecado. Por esto el hombre está destinado a morir condenado. O sea que por lo tanto en el tema del libre albedrío en la salvación el hombre puede escoger quedarse en su estado pecaminoso, esa es su elección, ¿no? Puede rechazar la salvación. Y su destino final, pues entonces se resalta en lo que sería Juan 8:24. Por esto dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados vas a morir. ¿Okay? Así que ese es el libre albedrío. Si tú no quieres aceptar a Jesucristo, en tu pecado vas a morir. ¿Puedo preguntar algo? Sí, cómo no, por favor. Es la primera vez que estoy en un estudio bíblico, me congrego hace años, soy bautizada en Colombia, pero pues yo he tenido una inquietud. Dígate. Mi nombre es Fanny, puedo decir Martínez para que Bienvenida. Entonces, yo me preguntaba, y yo he leído que la base del pecado o la enfermedad. Hace poquito murió en Colombia una conocida y ella tuvo muchos errores, de niña sufrió mucho, tuvo muchos errores, le dio un cáncer, estuvo en las drogas, una pareja la ayudó, abandonó sus hijos, entonces al final sufrió muchísimo tiempo y ella pidió a Dios y en el momento antes de ella morir y sufriendo, pidió que sus hijos regresaran, la perdonaran y Dios la perdonara.
ella no, ya estaba, los médicos la tenían prácticamente respirando, ella quedó en estado vegetativo. Cuando alguien fue a visitarla, alguien cristiano, y le dijo que se arrepintiera de sus pecados, y ella con sus ojitos hacía que sí, y de un momento a otro llegaron sus hijos sin rencor, sin nada, la tomó de sus brazos, y el hijo que ella crió toda la vida le dio la espalda. Entonces ella la tomó de sus brazos y ellos le decían a ella: nosotros te disculpamos, que a ti te perdona Dios. Y ella cerró los ojitos y derramó unas lágrimas, mientras los niños, bueno, ya los adultos, salieron un momentico y regresaron al cuarto. La mamá ya había muerto, y cuando murió estaba rojita, con una sonrisa. Entonces mi pregunta es, si ella se arrepintió en un momento, porque es lo que le dio, o para mí como Dios hermoso, omnipotente, yo creo y estoy segura que Él la perdonó. Amén. Sí, claro. Y eso es lo que, o sea, esa historia que usted comenta tiene un paralelo bíblico del ladrón en la cruz. O sea, habían dos ladrones en la cruz. Usted tiene que leer dos recuentos, me parece que Lucas y Marcos, si no me recuerdo. Pero en un recuento aparece lo siguiente: están los tres en la cruz. Todos los que están abajo están injuriando a Jesucristo. Sálvate tú mismo. Tanto que predicaste de la salvación y ahora estás ahí, tú mismo no te puedes bajar de la cruz. Entonces, de la misma manera que los que están abajo lo están injuriando, los que están en las dos cruces a los lados, están también simultáneamente diciéndole: sálvate tú y sálvame a mí. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate tú, sálvame a mí. Entonces Jesucristo dice las siguientes palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los ladrones sigue muriendo: sálvate tú, sálvame a mí. Pero el otro se cayó la boca. Y cuando se calla la boca, le dice al que está: oye, todavía tú no temes a Dios, estando en la condición donde tú estás. Y se mira donde Jesucristo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesucristo, ¿qué le promete? Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. O te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, que le garantizó la salvación desde antes de que muriera. ¿Me explico? Entonces, ahora, ¿cuál fue la diferencia? Primero los dos estaban injuriando. Pero viene Jesucristo y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este sigue injuriando, pero este se calla la boca. Entonces contraataca al otro. Tú todavía no tienes, o sea, estando en tu condición, tú no temes a Dios. Y lo que tiene que ver, o sea, los dos recuentos, tiene que ver el recuento, estoy casi seguro que Lucas y Marcos, o sea, donde aparece la historia aparece similar, pero uno destaca cuando lo estaban injuriando juntamente, y la otra entonces destaca cuando recibió su arrepentimiento. Y no es que son pasajes contradictorios, es la misma historia. O sea, si por ejemplo pues yo me peleo con mi hermano Rotondaro, todos ustedes van a decir que yo me estaba peleando con Rotondaro. Pero si al salir ustedes, yo estoy reconciliándome con mi hermano Rotondaro, y entra el pastor y dice: bueno, yo no sé, yo los vi reconciliándose. O sea, es una secuencia de historias que uno lo pone de la manera en que lo vio, y el otro entonces propone un punto de vista como lo vio. Entonces no son contradictorias las historias, son complementarias. ¿Me explico? Entonces en ese caso, ahora, la salvación es completamente una obra de Dios. Y si buscan su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 9, se lo voy a mostrar rapidito. Algunos me preguntan por qué llama
estar con los mismos versículos, yo porque a veces no tenemos, o sea, cuando tenemos a personas así que entran en el libro de la clase, pues es necesario resaltarles lo que dice la Biblia. Entonces, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. ¿Llegó allá, hermana? Sí. ¿Está ahí? Y por favor, vamos a leer, o sea, de lo que está hablando Romanos es acerca del tema de la elección. ¿Okay? O sea, antes de que Jacob y Esaú hubieran nacido, Dios había establecido que el mayor iba a servir al menor. Que Esaú, el hermano mayor de los gemelos, de los hijos de Rebeca, iba a servir a Jacob antes de que hubieran nacido, antes de que hubieran hecho lo bueno o lo malo. Ya Dios había establecido que eso iba a ser de esa manera con esos dos muchachos. ¿Okay? Entonces lo que está hablando hasta cierto punto de la elección. Ahora, vamos al versículo 14. Y estoy mirando Romanos 9, versículo 14, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces el versículo 16 te dice, así que no depende. ¿Que no depende de qué? Del que quiere. Del que quiere ni del que corre. Depende, o sea, así que, ¿de qué está hablando? De la salvación. Pero tiene que agregar la palabra ahí porque de eso es lo que está hablando el capítulo. O sea, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque, si mira el 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, de manera que de quien quiere, Dios tiene misericordia. Y al que quiere, Él lo endurece, para que su nombre sea glorificado. O sea, la salvación es completa obra de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces nosotros lo que predicamos o sea, yo no puedo decir quién se salva ni quién se pierde. Eso solamente es decisión de Dios. Lo único es que cuando a mí me llaman para orar por una persona que está moribunda, lo único que yo puedo decir, Señor, sin ningún deseo de querer cambiar tu plan, tu voluntad sobre esta vida. Ten misericordia, porque tú dijiste que ibas a tener misericordia, que quisieras tener misericordia. Muere la persona, ¿se salvó o se perdió? Porque solamente Dios lo sabe. ¿Ok? Así que entonces, la semana próxima regresamos al tema del libre albedrío. Volvemos entonces con estos pensamientos. Volvemos entonces a discutir el tema del libre albedrío. Gracias por la pregunta. Y oramos. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí presentes para alabarte, glorificarte y bendecir tu santo y precioso nombre. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas compasión de nosotros, Señor, que somos pecadores, confesamos nuestros pecados delante de ti, nos arrepentimos. Aumentanos la fe, Señor, para que podamos creer. Sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe todas las cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Clámate, Señor, por personas piadosas que hoy día de todo corazón te buscan en diferentes religiones. Están engañados, Señor, por diferentes doctrinas. Te pedimos que, Señor, tengas misericordia y compasión de esas personas, ponga la luz de tu palabra en su caminar, puedan llegar al conocimiento y a la verdad, y sobre todo, Señor, que tengas la compasión para darle la salvación. Quédate con nosotros por el resto del servicio. Permite, Señor, que te podamos alabar y glorificar, que podamos
ponerte en el honor que tú mereces, todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Así que Dios mediante nos veremos entonces en el servicio. Dios salve a su pueblo y que Dios nos lo bendiga. Y si aparece el más fuerte.